estimados amigos, familia y público en general, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Araí Abigail Salinas Evangelista. En esta oportunidad les voy a hablar sobre un tema muy importante que es la pandemia del COVID-19 en el Perú. Esta enfermedad inició en Wuhan, China, el 1 de diciembre del 2019 y se extendió por diversos países como España, Italia, Francia, entre otros. El primer caso de COVID-19 en el Perú fue confirmado el 6 de marzo del 2020, cuando un hombre de 25 años que había viajado a Europa dio positivo. Tras el pasar del tiempo, el brote se extendió por todo el territorio nacional, siendo Ucayali el último departamento en reportar su primer caso positivo el 12 de abril del 2020. El aumento exponencial de contagios ocurridos tras la tercera semana de abril llegó a posicionar al Perú como el segundo país con más casos en América Latina y el quinto a nivel mundial. El 15 de marzo del 2020, el gobierno del Perú decretó estado de emergencia a nivel nacional. Esta medida implicó el cierre de todas las fronteras, la suspensión de transporte internacional, también la suspensión de eventos que congreguen más de 300 personas y el aislamiento social obligatorio de toda la población. Sin embargo, por motivos de incumplimiento del aislamiento social obligatorio por toda la población, el gobierno del Perú decidió declarar un toque de queda el 18 de marzo del 2020, permitiendo que las Fuerzas Armadas y la policía hagan cumplir dicha prohibición. Durante la primera semana de abril empezó a surgir un cuestionamiento sobre la capacidad real de camas para la unidad de cuidados intensivos UCI. Este colapso se empezaría a notar con mayor profundidad el 18 de abril al anunciarse la falta de médicos y camas en diversos hospitales. Esto originó la muerte de muchas personas en la puerta de los hospitales. Esto quiere decir que el sistema de salud colapsó. Asimismo, la pandemia del COVID-19 tuvo un gran impacto en la economía del país. Muchas empresas se vieron obligadas a cerrar y hubo gran cantidad de pérdidas, lo que generó el desempleo y la gente se quedó sin trabajo. El 29 de abril, el presidente Martín Vizcarra confirmó el Plan de Reactivación Económica que comprende 4 fases y cada una cuenta con una aplicación de un mes, estimando que la actividad económica se incrementara en un 10% hasta alcanzar los 90% en el mes de septiembre. Por otro lado, el gobierno del Perú tomó la decisión de realizar un subsidio de 380 soles a las familias más vulnerables por motivos de la cuarentena. A principios del mes de septiembre, el país empezó a registrar un descenso de casos, la disminución de camas UCI y hospitalarias, de muertes y contagios que el Ministerio de Educación registró en los últimos días. El 5 de octubre, tras 6 meses de colapso, el panorama médico mejora. La cantidad de hospitalizados se reduce en 7.000 de 14.000 camas. El 22 de octubre del 2020, el gobierno decide dar por finalizado la cuarentena en todo el país, debido a una reducción de casos y a la baja demanda en las hospitalizaciones y centros médicos, quedando vigente el toque de queda y la prohibición de la circulación de vehículos en los días domingo. El 6 de enero del 2021, el jefe de Estado anunció la compra de 38 millones de vacunas que formarían parte del plan de vacunación previsto para inmunizar a toda la población del territorio contra el COVID-19. El 27 de enero, el gobierno del Perú decide establecer una cuarentena a nivel nacional ante el incremento de contagios y muertes por COVID-19. Esto quiere decir que surgió la segunda ola de contagio. La ocupación de las camas UCI y hospitalarias llegaron inmediatamente a su tope
y se empezaron a formar largas colas para la obtención de oxígeno. En mi opinión, la llegada del COVID-19 a nuestro país marcó un antes y un después en nuestra vida. Tuvimos que adaptarnos a una nueva forma de vivir, a una enseñanza remota y a aprender a utilizar las plataformas virtuales. Esta pandemia causó la muerte de muchas personas, también originó el desempleo. Muchas empresas se vieron obligadas a cerrar sus negocios y la gente se quedó sin trabajo. Ante esta situación, el gobierno decidió brindar subsidios a las familias más vulnerables, lo cual estuvo muy bien, porque de esta manera estas que no tenían de dónde comprar sus alimentos podían hacerlo. Asimismo, se pudo observar la falta de conciencia, la irresponsabilidad de algunas personas al no cumplir con las medidas dictadas por el gobierno, lo cual fue indignante porque no ayudaron a frenar la pandemia, sino a ocasionar más contagios. Además, cabe recalcar el gran trabajo del gobierno al adoptar rápidamente medidas preventivas contra el COVID-19, como el lavado de manos, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, entre otras. Por último, esta enfermedad nos deja una gran lección que debemos estar unidos como país y superar entre todos juntos las adversidades. Que todo lo que estamos pasando nos sirva para ser más empáticos, solidarios y mejores personas. Gracias.